Este es un podcast producido por Falta 1. Te invitamos a disfrutarlo. Muy bien, seguimos adelante aquí en Falta 1 y con la música de Banda Alternativa junto a Músico. Queremos darle la bienvenida a alguien que ya nos acompañó en la anterior temporada con un gran segmento que para mí en tema de información fue lo mejor. Y que gracias a Dios lo tenemos una vez más aquí junto con nosotros compartiendo esta tercera temporada. Estamos hablando de el azuleño más uruguayo. Estamos hablando de Esteban Lanzani. ¿Cómo andás, Esteban? Bien. Pensé que no hablabas de mí con toda esta cuestión del año pasado, la información y todo eso. Perdón. No sé si estás escuchando de fondo que tenemos musiquita para ti. Así que a ver si la movemos al operador. Muy bien. Estamos en todo, Es contexto, todo sirve. Hoy en el tema de información, el contexto es todo. Excelente. Buena música. Así que, bueno, estamos hablando de que es un tema dedicado a la gente de azul, eso es, sin lugar a dudas. Exactamente. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Sí, y algún día vamos a hablar de por qué se llama azul, pero lo dejamos para otro momento. Buenísimo. Bueno, Esteban, contanos cómo está viviendo la Argentina ahora que nosotros tenemos cierre total con ustedes, No vengan, ni puedo ir, ni ustedes van a venir. No podemos. Sí, ¿Cómo vive, exactamente. ¿Cómo vive la Argentina? No, mira, hay una cuestión de entre gente que entiende la situación, que es con prevención se soluciona, y otra que no entiende que con prevención se soluciona. O sea, hay una cuestión informativa que todavía la gente no lo ha captado. Y creo, bueno, en un momento yo habías contado que había trabajado en emergencias, en todo el área de gobierno, en emergencias, y una de las premisas que siempre teníamos es, la gente si no hay pánico no se da cuenta. Porque uno siempre piensa que nunca le va a pasar. Siempre aleja el miedo con esos pensamientos de a mí no me va a pasar. Entonces, cuando lleguen los 100 casos, cuando empiecen a haber más muertos, la gente va a decir, uy, sí, es para prestar atención. Pero hay toda una parte de la sociedad que está muy, muy al tanto, cuidándose, previniendo. Y creo que es una construcción que es todos los días. No es algo que, bueno, vamos a ver cómo resulta cada un mes. No, es mañana. Entonces creo que estamos todos en una situación entre aceptación de lo que son las cuestiones de cuarentena, sobre todo los más chicos que no tienen clase y los padres que estamos haciendo malabares para poder cuidarlos. Y después los medios en saber informar, ser claros y concretos, ¿viste? Creo que hay un conjunto de aristas que va avanzando y las decisiones de gobierno han caído bien, faltan muchas que deberían salir hoy o mañana. Salieron ahora cuestiones de que el fin de semana no va a haber vuelos de cabotaje, micros de colectivos, viajes de larga distancia en el interior del país, porque justo viene un fin de semana largo de 4 días. Entonces la cuestión turística podría ser un peligro, así que bueno, frenaron todo eso. Hay varias medidas que han tomado ahora que están bien, viste, que son preventivas, así que veremos cómo va. Claro, bueno, aquí en Uruguay está pasando lo mismo. El hecho es que, bueno, nosotros hasta el viernes pasado, justamente viernes 13, hasta el viernes no teníamos ningún caso. Éramos junto con Venezuela y Surinam, éramos los países de Latinoamérica que no teníamos absolutamente nada. El viernes se conocieron los primeros 2, el sábado otros 4 y el domingo ya teníamos 29. Entonces también, si bien podemos estar hablando de que se tomaron algunas medidas tarde, no es en comparación con lo que sí España e Italia más que nada le ha pasado, claro. ¿No? Porque bueno, nosotros estamos ya con el diario del lunes y estamos a tiempo, no lo corremos tan detrás como lo tiene Italia, por ejemplo, que por lo que he averiguado, no era una cuestión de tomar medidas, sino que la misma población no acató absolutamente nada, y eso hizo que, bueno, la propagación del virus fuera tremenda. Aquí el sábado ya se suspendían las clases. Sí, creo que también corremos con esa ventaja de saber cómo otros lo están tratando.
Pero aún así se nos viene el invierno y puede ser más caótico. O sea, Donald Trump está pensando en que llegue agosto, septiembre, cuando ellos comiencen el verano, para dejar de hablar de esto. Perdón, que ellos empiecen el invierno para hablar de esto. Claro. Viste, es como un tema que antes decíamos que el calor la mataba y que no iba a llegar acá porque era verano, y al final llegó. Y creo que va a ser un tema muy, muy candente durante las próximas, por lo menos 2-3 semanas seguro. Y después veremos cómo nos adaptamos, pues después esto ya entra en un flujo del diario vivir. O sea, esto de cuidarnos, de lavarnos las manos, ya los consejos quizás van más imperiosos, va a haber decisiones más fuertes y sigue avanzando. Y esto de que cierren las fronteras es tremendo. O sea, países que no permiten que entre gente, y en esto tenés un montón de casos, de los buenos, de los malos, de la gente que viaja por la enfermedad de un familiar. No sé, hay muchísimas situaciones y creo que todos nos estamos adaptando a todo esto. Estaba leyendo que algunas aerolíneas en 2 meses, si no activan, se funden. O sea, ya claro, el impacto va a ser muy económico. Pero justamente hablando de economía, Esteban, licenciado, okay. Ahí va, dígame licenciado, no. Bueno, licenciado Esteban Lanzani, licenciado en todo, Esteban Lanzani, que queremos saber, porque bueno, hay una modalidad que bueno, hace mucho tiempo, yo en particular también a veces trabajo mucho de mi casa, pero no es que el mundo del empleo esté abierto. Aquí en Uruguay, por ejemplo, se resiste un poco, porque no está, el trabajo del futuro ya tiende a que justamente las personas ya no te paguen un jornal por horas, por tiempo, sino por productividad, ¿no? Entonces, pero aquí, si bien estamos muy tecnológicos, contanos en Argentina, y bueno, podemos tomarlo como ejemplo porque somos muy parecidos, el tema esto del teletrabajo, y quizás en particular tu experiencia. Sí, bueno, toda esta situación, como decías, nos da nuevos desafíos, y el trabajo es el gran tema, porque el consejo es no te movilices, quédate en tu casa para evitar contagio, y es ahí donde aparece la cuestión económica, laboral y de desarrollo de lo que es la producción. Entonces creo que hay laburos que no van a poder sumarse a esto del teletrabajo, el trabajo remoto, el home office, el trabajar en pantuflas en casa, porque son de producción, son de claro, fábrica, son de manufactura. Entonces creo que hay una parte de la población solamente que se puede abocar a esto, pero fundamentalmente esto se trata de realizar la tarea desde tu casa con un montón de aplicaciones y herramientas online donde vos puedas trabajar en equipo, así como lo haces en una oficina o en un espacio de trabajo con tus compañeros. Obviamente requiere de mucha responsabilidad, requiere de muchísimo empeño, porque el ambiente cambia, y si vos te sentís tan tranquilo en tu casa, por ahí te relajás. Y es un peligro frente a la exigencia que van a tener tus jefes. Por claro, eso hay una resistencia entre la vivada de que no, me voy a levantar más tarde, voy a comer, estoy en calzones todo el día, no, me voy a poner a ver una serie. Es como una cosa que no es real, porque el teletrabajo, el trabajo a distancia, requiere de mucha responsabilidad, de rutina, de una disciplina muy fuerte en base a las acciones. Por eso se trabaja por productividad. A mí me tocó ayer trabajar desde casa, y creo que justo soy ¿cómo se llama esto? Población de riesgo. Entonces ahora tengo una reunión por esto, para trabajar desde casa con ¿Por qué decís que sos población de riesgo? Tuve una neumonía severa, donde casi me muero, una afección pulmonar muy fuerte, y bueno, además mi hija tiene asma, y bueno, diferentes cosas que tienen que ver con la cuestión respiratoria, y entonces claro, sí. No podés manejarte libremente, ¿no? A mí me pasa con mi hermana, y también me pasa con mi hija. Claro, entonces uno tiene que tomar ciertas decisiones, precauciones, y bueno, y la idea es que ayer, cuando me puse a laburar, en cuestión de 3 horas había sacado el 90% del trabajo. Porque estaba en casa, mi compu anda mucho mejor que la de mi laburo, fui sacando cosas, y listo.
Y yo decía, pero me quedan hasta las 6 de la tarde y todavía me quedan me quedan como 5 horas de laburo, Claro. de lo que sería el horario de oficina. Entonces uno tiene que pensar, bueno, a ver qué más hago. Y por eso se mide, como decías vos, más en productividad que en tiempo invertido en el lugar. Y es un cambio de paradigma muy fuerte. Y creo que ahí están las nuevas generaciones contra las más experiencias, más grandes, que hay que encontrar un equilibrio entre lo que podemos dar y lo que otros exigen. Y creo que ahí es donde tiene que haber un mix y un arreglo y una cuestión, esto que yo te digo, de responsabilidad. Porque si vamos a trabajar en casa, nos tenemos que levantar al mismo horario, tenemos que empezar a trabajar a la misma hora, tenemos que terminar de trabajar a la misma hora, ponerse alarmas, usar un montón de tecnologías, que es la nube, si no usas toda la cuestión Google Drive, Microsoft Aula 365, Zoom, Skype, lo que fuera, sobre las reuniones online, como te decía, lo que es el Zoom también, ¿no? Sí, el Zoom o Skype o Hangouts, toda la cuestión de los documentos colaborativos y estar pendiente al laburo, porque aunque estás en tu casa, lo recomendable siempre es levantarte, desayunar, vestirte como para salir al laburo, claro. O no tanto, pero sí porque estar vestido, sacarte la ropa de dormir. A pesar de lo que uno cree, las personas que quizás trabajan como freelancer, no es que freelancer es como un concepto que tienen incluso la gente que puede ser empresario o algo, que vos te quedas en tu casa y claro, y te quedas vagando, ¿no? Y yo creo que las personas que son freelancer o que trabajan desde el hogar tienen que ser muy disciplinados en los horarios, porque claro, obviamente luego no cumplen y ahí es donde se complica, ¿no? Y me parece que es un problema, por eso es una cuestión de responsabilidad y de confianza entre el empleador y el empleado. Por ejemplo, acá en una organización cristiana que es bastante grande, yo les consultaba sobre el home office y dijeron que liberaron al personal de más de 60 años ya la semana pasada, sí, de más de 60 años con complicaciones respiratorias, que trabajen desde la casa y que hagan esto, home office, laburen desde la casa. Y desde esta semana el 90% del personal labura desde la casa. Y te lleva a mayor exigencia. Y esto creo que es un gran desafío para entender cómo hacer el trabajo de acá a 5 años, a 10 años, cómo va a seguir creciendo todo esto. Entonces, bueno, armarse rutinas, tenés que vestirte de una forma, sacarte la ropa de dormir, de pijama, vestirte, sentarte, buscarte un espacio tranquilo en lo posible. Si uno tiene el espacio, tener una habitación donde trabajar, donde esté una puerta cerrada y uno solamente se enfoque en eso. Nunca usar la tele como para distraerse en el lugar, porque uno después se cuelga. Tomar el horario de almuerzo, de separarse, no sé si uno tiene media hora, una hora de almuerzo, bueno, separárselo, en lo posible salir a caminar, refrescarse un poco en la cabeza y volver al trabajo en casa. Es un gran desafío y creo que esto va a ir creciendo. Busquen información, obviamente, siempre buscar experiencias. Yo hice un Instagram TV en mi cuenta de Instagram explicando y después saqué varias historias de gente que ya labura de esto hace muchos años. Y creo que cuando uno entiende el panorama, lo que conlleva moverse de esta forma en la cuestión laboral, empieza a darse cuenta, capaz que estoy perdiendo demasiado tiempo en mi laburo y lo puedo hacer mucho más rápido, más productivo y puedo tener más tiempo libre. Y creo que ahí es el valor fundamental de el trabajar en casa. Encontrar un equilibrio y darse cuenta que a veces en una oficina damos tantas vueltas, vamos, venimos, esto, lo otro, charlamos y nos distraemos y podemos ser más productivos cuando estamos enfocados y nos damos cuenta que si no lo hacemos tenemos un problema, ¿no? Y creo que, bueno, yo pasé por la administración pública con lo bueno y con lo malo que tiene, en la privada con lo bueno y malo que tiene, y creo que siempre termina siendo uno el que si es proactivo, el que le pone empeño, se disciplina, labure, hace lo que tiene que hacer, siempre va a crecer. Así que el teletrabajo nos va a traer todo esto y obviamente consultar siempre si uno, desde el empleador, ver si está bueno, si no, cómo usarlo, porque el empleador también tiene que estar online, teniendo reuniones online, videoconferencias, videollamadas, llamados, lo que fuera, porque el contacto está. Hay ciertos trabajos que pueden y otros que no. Así es, la verdad que es muy interesante el tema, Esteban, y
Y bueno, ya digamos que el trabajo del futuro se viene por ahí. Sí, y no todo, por eso acá hay una cuestión del trabajo del futuro que es la programación. Y eso sí, yo tengo un amigo que está cambiando de país cada 5 o 6 meses porque labura para una empresa multinacional y labura donde quiere, como quiere, todo online. Entonces es ahí donde uno puede hacer una diferencia, donde le dedica el tiempo a la productividad y ya. Buenísimo. No, cuando hablo del trabajo del futuro, hablo justamente de que estos tipos de trabajos ya van a tomar su posición, ¿no? Porque obviamente hay muchas cosas, van a ver, hay muchas cosas muchas cosas que van a evolucionar. Otras quizás tareas van a seguir siendo igual, pero la gran mayoría van a tener la posibilidad de incorporarse y es una nueva fuente de trabajo. A eso es lo que me refería. Sí, claro, sí, no, hay un porque montón de posibilidades. Se ve como que algo, como cuando vos me hablas de trabajo en casa, como algo, una connotación medio negativa, ¿no? Pero cada vez más eso se está tornando y se está cambiando porque, bueno, por ejemplo, que vos estés acá o en una oficina, al empleador ahorrás luz de la oficina, ahorrás muchas cosas y lo único que haces es pagarte el sueldo, por ejemplo, y listo, ¿no? Que vos imagínate si vos tenés una oficina, tenés que los gastos fijos de la oficina, y si vos lográs convencerlo a ese empleador que vas a producir y que va a estar ahorrándose quizás más de lo que son los gastos, ¿no? Sí, también el empleador no va a verse hasta una oficina sí o sí. Bueno, hay un montón de cosas de esas aristas, por eso es necesario siempre capacitarse, estar en la onda, ver qué es lo bueno y qué es lo malo de lo que hay, y qué le sirve y qué no le sirve, porque esto no le sirve a todos. Pero hay una gran parte de gente que sí, y que lo necesita. Y bueno, y en un contexto como el que tenemos de un virus, es una gran opción trabajar desde casa. Muy bien, Esteban, la verdad que muchísimas gracias por estar junto con nosotros. Los vamos a tener los martes, como hicimos la temporada pasada. Esta vez con Ciberintegridad quisimos adecuarnos un poquito a lo que está pasando, a esta actualidad que estamos viviendo tanto en Argentina, Uruguay y en todo el mundo. Gracias, Esteban, por estar ahí junto con nosotros. La próxima edición vamos a tener más temas de ciberintegridad. Así es. Bueno, gracias, Che, por la charla. Dale, un abrazo grande, Esteban. Abrazo grande. A lavarse las manos. Ahí va, a lavarse las manos, ahí va. Y a tomar mate solo, a tomar mate solo. Exactamente, sí. Un abrazo, Pipo. Un abrazo. Estaba con nosotros Esteban Lanzani de Ciberintegridad, que como siempre los martes está junto con nosotros con temas muy interesantes que tienen que ver con la tecnología, redes sociales y andamais. Nos vamos a ir a una pausa y en minutitos volvemos también con mucho más. Falta uno.